Muy buenos días, doctor Nelson. Nuestro grupo está conformado por Francela Montano Salazar, estudiante de nutrición, Kenia Mondragón Ortega, estudiante de microbiología, y mi persona, Cintia Morales, estudiante de farmacia. Nosotros vamos a hablar acerca de la biofísica del corazón. Objetivos. Como objetivo general tenemos describir cómo se transporta la sangre al corazón y al resto del cuerpo, para tener un mejor conocimiento acerca del funcionamiento del sistema cardiovascular. Como objetivo específico tenemos identificar y localizar los primeros órganos que componen el aparato circulatorio y analizar su funcionamiento básico. Número 2. Relacionar las estructuras del corazón con su respectiva función. 3. Señalar los tipos de circulación del corazón. 4. Mencionar algunas enfermedades del sistema cardiovascular. La hemodinámica es aquella parte de la biofísica que se encarga del estudio de la dinámica de la sangre en el interior de las estructuras sanguíneas, como arterias, venas, vénulas, arteriolas y capilares, así como también la mecánica del corazón, propiamente mediante la introducción de catéteres finos a través de la arteria, de la ingle o del brazo. ¿Qué es el sistema circulatorio? Es un conjunto de órganos que distribuye la sangre por todo el organismo. El aparato circulatorio es el aparato cardiovascular más el sistema linfático. Lo que hace el sistema linfático es devolver el líquido intersticial que hay entre las células a través de una serie de conductos otra vez al sistema cardiovascular. ¿Y cómo distribuye la sangre a todo el organismo el aparato circulatorio? Lo hace con dos estructuras, el corazón y los vasos sanguíneos. El corazón es una bomba que expulsa la sangre hacia los vasos sanguíneos, y después tenemos otro órgano que es la sangre, que es el contenido líquido que va por dentro de todo el sistema, que es un sistema cerrado, es decir, que comienza en un sitio y acaba en el mismo lugar. Su función principal es transportar materiales en el cuerpo. La sangre recoge el oxígeno en los pulmones y en el intestino recoge nutrientes, agua, minerales, vitaminas, y estos los transporta a todo el cuerpo. Retomando nuevamente la estructura del sistema circulatorio o aparato cardiovascular, para que pueda cumplir su objetivo, que es distribuir la sangre por todo el organismo, básicamente, como había mencionado, consta de tres estructuras. La palabra cardiovascular nos orienta a ello. Cardio, que hace referencia al corazón, que sería la bomba que impulsa la sangre, que sería el fluido que se bombea y se circula por todo el organismo. Y después la palabra vascular, que hace referencia a toda la red de vasos sanguíneos, que son los que difundirán o distribuirán la sangre por todo el organismo. Ahora, ¿cuál es la función del sistema circulatorio? Todo esto es para mantener un entorno apropiado en los líquidos tisulares de los tejidos, de forma que las células puedan sobrevivir y funcionar de forma óptima. ¿Cómo consigue esto el sistema circulatorio? Lo hace a través de la perfusión o distribución de la sangre por todo el organismo. En primer lugar, proporcionando oxígeno y nutrientes a los tejidos para que estos puedan desempeñar funciones metabólicas de forma correcta. 2. Aclarar los metabolitos que genera esa actividad metabólica, o sea, la retirada del dióxido de carbono y de los productos de desecho que genera el metabolismo de las células. 3. Transporte de células sanguíneas y de sistemas defensivos celulares humorales por todo el organismo para que cumplan las funciones de la sangre en cuanto a tejido. 4. Transportar hormonas de un lugar del organismo a otro. 5. Transporte de agua y electrolitos para regular el pH, el equilibrio hidroeléctrico. 6. Transporta ácidos y bases para mantener el equilibrio del pH. El pH puede cambiar con la combinación de gases que se transforman por la sangre en diferentes partes del organismo. Y 7. Mantener la temperatura corporal constante. Muchas de estas funciones del sistema circulatorio los regula según la velocidad del flujo sanguíneo, que se va controlando según las necesidades de los diferentes tejidos. Ahora hablaremos del corazón. El corazón es una bomba aspirante impelente, que lo que hace es que cuando se contrae expulsa la sangre fuera de él, y cuando se dilata entra la sangre dentro del corazón. Tiene el tamaño de un puño cerrado aproximadamente. Está en la parte inferior del mediastino. Tiene 3 capas: pericardio, miocardio y endocardio.
Tiene 4 cavidades, la aurícula derecha y la aurícula izquierda en la parte superior y ventrículo derecho y ventrículo izquierdo en la parte inferior. Son 2 bombas, una derecha y una izquierda, y la izquierda lo que hace es expulsar la sangre hacia la circulación sistémica, que se conoce como el circuito mayor, y el lado derecho del corazón lo que hace es impulsar la sangre hacia la circulación pulmonar, o como se le conoce, circuito menor. Parte del sistema circulatorio. Existen 2 recorridos que parten del corazón, que son la circulación pulmonar. Es un circuito de corto recorrido que va del corazón a los pulmones y viceversa. Y la circulación sistémica, que es la que transporta la sangre desde el corazón al resto del cuerpo y luego la lleva de vuelta al corazón. Para explicarlo mejor, vamos a utilizar esta lámina. En ella podemos observar la circulación mayor y la circulación pulmonar. Los 2 círculos de arriba y abajo que salen del corazón representan la circulación sistémica. En realidad es la que ocupa mayor cantidad de espacio porque es la que va a todo el cuerpo. Y después, en los 2 laterales en forma de pulmones está la circulación pulmonar. Representa la sangre oxigenada de color rojo y la sangre venosa menos oxigenada y con más dióxido de carbono de color azul, y distinguen entre venas y arterias sistémicas y arterias y venas pulmonares. En la red vascular, las arterias son aquellos vasos que llevan la sangre que salen del corazón y las venas la que devuelven la sangre al corazón. En la circulación sistémica, la sangre ya está oxigenada cuando sale. Entonces, la sangre arterial representa de color rojo porque sería sangre oxigenada. Las arterias se van dividiendo en arteriolas, que son arterias cada vez más pequeñas, y al final en los capilares es en donde se da el intercambio metabólico del oxígeno y nutrientes, y es donde entran los productos de desecho y el dióxido de carbono. Después esta sangre que se va desoxigenando y que lleva más productos de desecho se va reuniendo en los capilares, se va reuniendo en vénulas, que son venas pequeñitas, luego en venas más grandes, y al final las venas que desembocan en la parte derecha del corazón, que serían estas 2 venas, la vena cava superior y la vena cava inferior. La arteria más grande que sale del corazón es la arteria aorta. Esto es en cuanto a la circulación sistémica. En cambio, en la circulación pulmonar saldría la arteria pulmonar, que está aquí representada de color azul, porque aunque sea una arteria, lleva sangre desoxigenada o sangre venosa. Después entra en el pulmón y ahí con la respiración pulmonar y el intercambio gaseoso se oxigena y se da el intercambio, entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Y después esta sangre oxigenada va circulando por las vénulas pulmonares que desembocarán en el lado izquierdo del corazón. Entonces este sería el circuito menor o circuito pulmonar que está representado aquí. Las venas pulmonares las representan de color rojo porque llevan sangre oxigenada, aunque sean venas. Y en este caso son venas porque devuelven la sangre en el corazón. Por último tenemos la sangre, que es el líquido el cual es impulsado por el corazón y circula por los vasos sanguíneos. Transporta oxígeno, alimento y productos de desecho. Está compuesta por los leucocitos o células blancas, que son las encargadas de atacar las bacterias, virus y en general a todo cuerpo extraño que pueda dañar nuestro organismo. Las plaquetas son las encargadas de acelerar el proceso de coagulación, defensa del cuerpo cuando se encuentra en una parte expuestas. Y los eritrocitos o células rojas llevan el oxígeno y el alimento a todas las células del cuerpo. A continuación los dejo con mi compañera. Buenos días, mi nombre es Francela Montano y yo les voy a hablar esta mañana sobre el sistema de conducción del corazón o cómo está conformado. Está conformado por 5 partes. Estos son el nódulo sinoauricular, las vías auriculares internodales, el nódulo auriculoventricular, el ADI y sus ramas y el sistema de Purkinje. Las diversas partes del sistema de conducción y en condiciones normales las partes del miocardio son capaces de emitir una descarga espontánea, esto es decir, el nodo sinoauricular descarga con más rapidez, con la despolarización que se extiende desde este hasta las otras regiones, antes que estas emitan descargas espontáneas. Por tanto, dicho nodo, el marcapaso cardíaco normal, su frecuencia de activación determina la frecuencia con la que late el corazón. Los impulsos generados en el nodo sinoauricular pasan por las vías auriculares hasta el nodo auriculoventricular. A través de este último, aquellos van al ADIS
y por las ramas de este mediante el sistema de Purkinje hacia el músculo ventricular. Aquí podemos observar una imagen del sistema de conducción del corazón. En el lado izquierdo, la representación anatómica del corazón humano con enfoque adicional en áreas del sistema de conducción. En el lado derecho se muestran los potenciales de acción transmembrana típicos para los nodos sinoauriculares y auriculoventricular, otras partes del sistema de conducción y los músculos auricular y ventricular, junto con la relación con la activación eléctrica registrada fuera de la célula, o sea, el electrocardiograma, los potenciales de acción, y este último se grafica en el mismo eje de tiempo, pero con distintos puntos cero en la escala fascículo anterior izquierdo. Ahora vamos a hablar sobre las fases del latido cardíaco. En situaciones normales, las partes del corazón laten en una secuencia ordenada. La contracción de las aurículas sístole auricular va seguida de la contracción de los ventrículos, sístole ventricular. Y durante la dístole, las 4 cavidades se relajan. El latido cardíaco se origina en un sistema de conducción cardíaca especializado y se extiende por este sistema a todas las partes del miocardio. Y ahí ejerce su función todas las estructuras que ya mencionamos anteriormente. Ahora vamos a hablar sobre las válvulas del corazón. El corazón tiene 4 válvulas, 2 que comunican las aurículas y los ventrículos y otras 2 entre los ventrículos y la arteria pulmonar y la aorta. Para que la sangre fluya de forma efectiva en el sentido correcto, los ventrículos tienen válvulas de entrada mitral y tricúspide y válvulas de salida. Las válvulas del corazón disponen de varios velos a modo de pequeños paracaídas denominados valvas. Estos velos finos aseguran que el flujo sanguíneo circule en una sola dirección y la sangre no retroceda. Las 4 válvulas son las que vamos a describir a continuación. Número 1, válvula tricúspide entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Válvula mitral localizada entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Válvula aórtica situada entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Válvula pulmonar entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Ahora vamos a hablar sobre el origen de la propagación de la excitación cardíaca. Tenemos como primer aspecto las consideraciones anatómicas. En el corazón humano, el nodo sinoauricular está situado en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. El nodo auriculoventricular se halla en la porción posterior derecha del tabique interauricular. Hay 3 haces de fibras auriculares que contienen fibras de tipo Purkinje y conectan ambos nodos entre sí. El haz internodal anterior, Bachmann, el haz internodal medio, Wenckebach, y el haz internodal posterior, Torel. La conducción también avanza por los miocitos auriculares, pero es más rápida por estos haces. El nodo auriculoventricular se continúa en el haz de His, que emite una rama izquierda en la parte superior del tabique interventricular y continúa con la rama derecha. La rama izquierda se divide en un fascículo anterior y uno posterior. Las ramas y los fascículos transcurren por el plano subendocardíaco a ambos lados del tabique y entran en contacto con el sistema de Purkinje, cuyas fibras se extienden a todas las partes del miocardio ventricular. Propiedades del músculo cardíaco. Las fibras individuales están separadas por membranas, pero la despolarización se extiende de manera radial a través de ellas, como si fueran un sinsitio por la presencia de uniones comunicantes. El potencial de acción transmembrana de las células del miocardio individuales se caracteriza por la despolarización rápida o fase 0, una despolarización rápida inicial fase 1, una meseta fase 2 y un proceso de despolarización lenta, sería la fase 3, el cual hace posible regresar al potencial de membrana en reposo, es decir, la fase 4. La despolarización inicial se debe a la entrada de sodio a través de los conductos de iones sodio de la abertura rápida. La desactivación de los conductos de sodio contribuye a la fase de repolarización rápida. La entrada de calcio a través de los conductos de calcio de la abertura más lenta produce la fase de meseta y la
repolarización se debe a la salida neta de potasio a través de múltiples tipos de conductos para este elemento. Si se registra fuera de la célula la actividad eléctrica sumada de todas las fibras musculares cardíacas, produce el electrocardiograma. Aquí en la diapositiva podemos observar comparación de potenciales de acción en el músculo ventricular y diagrama de potencial de membrana del tejido del marcapaso. Ahí están las fases que ya mencionábamos anteriormente. Potenciales del marcapaso. Las células con descargas rítmicas tienen un potencial de membrana al cual después de cada impulso declina hasta el nivel de activación. Por tanto, este potencial o potencial marcapaso estimula el impulso siguiente. El valor máximo, o sea, el valor pico de cada impulso comienza la corriente de potasio e inhibe la repolarización, como ya antes lo describíamos. Luego, dicha corriente disminuye y se activa un conducto por el que pasan tanto sodio como potasio. Como este conducto se activa después de la hiperpolarización, se conoce como conducto H. Sin embargo, a causa de su activación inusual, también se le llama conducto F. Conforme aumenta, la membrana empieza a despolarizarse y forma la primera parte del potencial. Luego se abren los conductos de calcio. Hay dos tipos de esto en el corazón: los conductos T, transitorios, y los conductos L, de larga duración. La corriente de calcio, debida a la abertura de los conductos T, completa el prepotencial y la originada por la abertura de los conductos L produce el impulso. Aquí podemos observar en la diapositiva, en la imagen que está en el lado inferior derecho, el efecto de la estimulación simpática noradrenérgica y valga silinérgica en el potencial de membrana del nódulo sinoauricular. Aquí se puede notar la dependencia reducida del prepotencial después de la estimulación vagal y el aumento de la descarga espontánea luego de la estimulación simpática. Ahora vamos a hablar sobre la propagación de la excitación cardíaca. En esta, la despolarización inicia en el nodo sinoauricular. Se propaga en el sentido radial a través de las aurículas y luego converge en el nodo auriculoventricular. La despolarización auricular se completa en el 0.1 segundos. Como la conducción del nodo auriculoventricular es lenta, hay un retraso de 0.1 segundos, retraso nodal auriculoventricular. Antes de que la excitación se extienda a los ventrículos, es interesante señalar algo muy importante, que cuando hay falta de contribución de la corriente de sodio a la despolarización, es decir, en la fase 0, el potencial de acción, se observa una pérdida marcada de conducción. Este retraso se acorta por la estimulación de los nervios simpáticos que van al corazón y se prolonga con la estimulación de los nervios vagos. Aquí podemos observar en la diapositiva un cuadro de velocidad de conducción del tejido. Ahí está el tejido sinoauricular, ahí está la velocidad de conducción de su tejido, que es de 0.05, vías auriculares de 1, nodo auriculoventricular es de 0.05, ADI es de 1, el sistema de Purkinje es de 4, el músculo ventricular es de 1. El electrocardiograma. Como los líquidos corporales son buenos conductores, es decir, el cuerpo es un conductor de volumen, las fluctuaciones en el potencial que representan la suma algebraica de los potenciales de acción de las fibras miocárdicas pueden registrarse fuera de la célula. El registro de estas fluctuaciones en el potencial durante el ciclo cardíaco es el electrocardiograma. Como aquí podemos ver en la diapositiva, el electrocardiograma es registrado mediante estímulo, y estos estímulos se clasifican en dos: electrodo activo, es decir, derivaciones unipolar B, y el número 2,
dos electrodos activos, es decir, derivaciones bipolares. Aquí podemos observar la imagen de propagación normal de la activación eléctrica del corazón, el sistema de conducción del corazón, secuencia de la excitación cardíaca. Arriba, la posición anatómica de la actividad eléctrica. Abajo, electrocardiograma correspondiente. El color amarillo en esta imagen, ahí sí podemos observar, indica que está despolarizado. Muchas gracias, así lo dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, mi nombre es Kenia Mondragón. Bueno, voy a poner acerca de las derivaciones bipolares de extremidades en el vector cardíaco. Las derivaciones bipolares registran la diferencia de potencial entre dos electrodos ubicados entre dos extremidades diferentes. El D1, que mide lo que es la diferencia de potencial entre brazo derecho y brazo izquierdo. Su vector está en dirección a 0 grados. D2 mide la diferencia de potencial entre brazo derecho y pierna izquierda. La dirección de su vector es de 60 grados. Y el D3 mide la diferencia de potencial entre brazo izquierdo y pierna izquierda, que la dirección de su vector es de 120 grados. Los intervalos del electrocardiógrafo, en el electrocardiograma, las derivaciones cardíacas son el registro de la diferencia de potenciales eléctricos entre dos puntos, ya sea entre dos electrodos o entre un punto virtual y un electrodo. El triángulo de ley de Einthoven, las tres derivaciones bipolares forman en su conjunto lo que se denomina el ángulo de Einthoven. Es el inventor del electrocardiograma. La ley dice que D2 va a ser igual a D1 más D3. Este permite determinar si los electrodos de las extremidades están bien colocados. De esta manera se puede decir que el electrocardiograma está bien realizado. Otro plano es el plano horizontal. Las derivaciones precordiales del electrocardiograma son 6. Se denominan con una letra V mayúscula y un número del 1 al 6. Clínicas de las arritmias cardíacas. La frecuencia cardíaca normal en los adultos, por lo general, su promedio va a ser de 80. Puede llegar hasta un valor de 100 por minutos. Se dice que arriba de 100 hay una taquicardia. Cuando sus valores aumentan a 120, 110, 120, hay una taquicardia. Y hay una bradicardia cuando la frecuencia cardíaca disminuye 20 en sus valores normales por minuto. Puede ser un pulso de 70 por minuto, eso se considera una bradicardia. Las arritmias cardíacas se dan por problemas de conducción eléctrica del corazón. Pueden presentarse señales anormales. Las señales eléctricas pueden bloquear o demorar. Las señales eléctricas viajan en rutas nuevas o diferentes a través del corazón. Clínicas de la arritmia. Infarto de miocardio. El infarto de miocardio se produce por una necrosis miocárdica que se produce como resultado de la obstrucción aguda de una arteria coronaria. ¿A qué le llamamos necrosis? Es cuando el tejido está dañado, entonces no funciona normalmente. Hay una obstrucción en la arteria. En las alteraciones de la célula infartada está la repolarización rápida, el flujo fuera del infarto, hay una elevación del segmento S, hay un descenso del potencial de membrana en reposo dentro del infarto. Esto da lugar a una depresión del segmento QT, manifestado por elevación del segmento ST. Se da también la despolarización tardía fuera del infarto. Hay una elevación de... Como conclusiones tenemos que el corazón es un órgano muscular del tamaño de un puño. Se contrae y se dilata constantemente para bombear sangre por todo el organismo.
El corazón se divide en 4 cámaras o compartimentos. El flujo sanguíneo está controlado por válvulas. El corazón, como una bomba, impulsa la sangre por todo el organismo, realizando su trabajo en fase sucesiva. Primero se llenan las cámaras superiores o aurículas, luego se contraen, se abren las válvulas y la sangre entra a las cavidades inferiores o ventrículos. Cuando están llenos los ventrículos, se contraen e impulsan la sangre hacia las arterias. El corazón tiene estructuras especializadas que intervienen en el proceso de transporte de la sangre y a todo el cuerpo. Existen enfermedades cardíacas que son congénitas, como son las arritmias, y afectan el funcionamiento del corazón, causando taquicardia o bradicardias. Muchas gracias.